a lo que nosotros vamos a hablar, que es justamente sobre el liderazgo en la inteligencia emocional, es decir, el líder como líder emocional. ¿Y por qué esto es tan importante? Miren, les voy a contar primero una historia de un suceso realmente acontecido y que quizás muchos de ustedes, especialmente nuestros hermanos chilenos, nuestros hermanos argentinos, los tendrán tan presentes, pero también en el mundo, ¿no? En 1972, un equipo de rugby, invitado a jugar un partido con el campeón, que era de Chile, el avión se estrella en la cordillera y tienen que sobrevivir allí 72 días. En el peor lugar que se puede sobrevivir el ser humano, en las altas cumbres de las montañas, donde todos los expertos dicen que la máxima posibilidad de sobrevivencia es de 36 a 48 horas, ellos están 2 meses y medio. Cuando uno se enfrenta a una situación de esta magnitud, todas las decisiones no van a ser medidas en términos de ganancia o de pérdida, sino van a ser medidas en términos de vida o muerte, inclusive de la propia vida o de la propia muerte. En eso puede elevarse a lo mejor que tiene el ser humano o descender a las miserias más profundas que tenemos. Esto sucede siempre así, ya lo decía nuestra querida María Chaqués recién, ¿no? En las situaciones de crisis se pone en evidencia lo que somos. Entonces, en esta situación máxima de crisis, se podría elevar al máximo potencial, al máximo talento del ser humano, o descender a las miserias más grandes. En eso pasa que llegar a hacer su propio milagro va a ser una tarea, va a ser un desafío de este equipo de personas que intenta de alguna manera sobrevivir en esta situación de extrema necesidad, en esta situación. No te escuchamos, Carlitos. Barrado, uno de los mensajes que él da, dice, mira, esto nos llevó a nosotros a lograr la excelencia en muchas cosas después de haberlo vivido. Nos ayudó a tener excelencia en el trabajo en equipo, en la investigación, en el desarrollo, en la innovación, en la estrategia, en la toma de decisiones en las crisis totales. Pero esta ecuación primero nos permitió sobrevivir, la supervivencia. Pasados ya varios días, 2 de ellos, incluido Fernando, deciden salir en busca de ayuda. Caminan hundiéndose en la nieve, sin ningún tipo de equipamiento para eso. A mediados del 3er día de camino, llegan a la cima y miran hacia Curicó. Pero cuando miran hacia ese lugar, solamente ven montañas. Uno de ellos, Roberto, que iba con Fernando, le toma la mano a Fernando y le dice, hasta acá llegamos, hermano. De esto no vamos a salir. No tenemos posibilidad de traspasar todas esas montañas. Vamos a morir. Roberto le había preguntado si veía algún signo de verde, si veía algo en la ciudad. Cuando él mismo constata este escenario de las montañas, le dice esa afirmación: no podemos más, no podemos seguir. Fernando le dice: yo no vuelvo, yo sigo aunque sea hasta que me muera. Cada paso que dé, voy a estar más cerca de mi padre. Serán 10 días más de camino y llegarán a ver un pastor chileno que estaba cuidando sus animales. Empiezan a gritar. Pensemos que sin teléfonos celulares ni nada por el estilo, empiezan a tratar de comunicarse con él arrojándole una piedra donde Fernando escribe. Escuchen con atención. Vengo del avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Tengo 14 amigos heridos. Necesitamos comida. ¿Dónde estamos? Ayuda. Y se la tira.
Le responde el mensaje con gestos, este pastor chileno, y les tira algo de alimento que tenía y se retira. Esta persona que hace contacto con ellos estaba a 10 horas de caballo de la población, del lugar donde podían ir a buscar ayuda. Entonces será el otro día que aparece de nuevo, y entonces en ese momento regresa con soldados que llaman a rescate andino de Chile, y se desencadenan los sucesos de rescate en helicópteros que todos conocemos. Cuando a Fernando le preguntan, y bueno, ¿en dónde estaba el liderazgo ahí? ¿Dónde estaba el liderazgo en esta situación extrema? Él dice que el liderazgo estaba en el liderazgo de su propia vida, como nos decía recién María, líder de la toma de decisiones, de confiar en uno mismo, de no tener miedo de equivocarte, de darse cuenta de que lo importante que es cada uno, no para el ego, sino para darnos cuenta de que podemos ayudar a otros, que podemos ayudar a los demás, poder expandirse hacia los demás, poder multiplicarse hacia los demás. En este caso, sin la decisión de uno, morían también los otros 16. Ahora, otra consulta que le hacen, le dicen, ¿hace falta pasar por estas situaciones para darse cuenta de que estamos vivos, que somos importantes, que tenemos algo para dar? Escalar esas montañas, lo hermoso es que estar vivo, de haber nacido, que es un milagro, es la decisión, es la mirada, el horizonte de cada uno de nosotros. Lo que sucede, dice Fernando, es que las montañas cambian. A nosotros nos tocó esa montaña helada, la universidad helada, dice él, ¿no? Donde aprendió tantísimas cosas, donde todos sus compañeros también aprendieron tantas cosas, aún rodeados del dolor de las pérdidas y de lo que significó el accidente en sí mismo, ¿no? Pero sin embargo, todos estaban tratando de vivir cada minuto. Fíjense qué decisión fundamental, ¿no? Disfrutar de la vida, con el lenguaje de los abrazos, dándose calor unos a otros. Dice él, esta es una historia de liderazgo, porque es una historia de confianza en los demás. Es confiar en el que te hizo la bolsa de dormir, confiar en el que curaba a los demás, confiar en el que fabricaba el agua que podían tomar. Uno, cuando da lo mejor de uno, saca lo mejor de otro. Cuando uno da lo mejor de uno, saca lo mejor de otros. No importa que se equivoquen, y yo también me equivoco. La confianza en los demás no está en que no se puedan equivocar. La confianza en los demás es que estamos dando todos lo mejor de nosotros mismos. Estamos vivos, estamos presentes. Esta historia, que ha sido también mostrada a través del cine, a través de la película Viven, y que bueno, la conocemos porque ha pasado hace tantos años y que los sobrevivientes han dado conferencias alrededor del mundo, en distintas universidades, nos ha movilizado muchísimo a muchos de nosotros, y en muchas situaciones en que nos parecen que las cumbres están demasiado altas, que los climas son demasiado helados, que no se puede. El líder es un líder que necesita de inteligencia emocional, porque necesita en esas circunstancias seguir movilizando a los demás. Es decir, necesita despertar el entusiasmo, alentar lo mejor que tienen los demás. Cuando nosotros tratamos de explicar técnicamente las habilidades que tienen que ver con el liderazgo, generalmente hablamos de planificación, de previsión, del poder de las ideas, pero la realidad es mucho más sencilla. Los líderes, dice Daniel Goleman, son las personas que saben manejar las emociones, que saben gestionarlas. Entonces, es muy importante en el liderazgo cuál es el estado emocional que uno tiene.
cuál es el estado de ánimo, cuál es el tono emocional con el que digo lo que digo. Eso va a tener un efecto determinante en todas las personas de su equipo, en todos sus subordinados, en las situaciones en que hay una relación de dependencia, una relación de equipo, en el ámbito laboral. Los buenos líderes gestionan y comprenden las emociones de los demás. La función del líder siempre ha sido emocional. Es la persona a lo que los demás van a recurrir en busca de la convicción, en busca de la claridad, por ejemplo, de esa claridad necesaria para hacer frente a una amenaza, para superar un reto, para llevar a cabo determinada tarea. El líder, entonces, es una persona que sabe encauzar las emociones de los demás. Daniel Goleman tiene una frase con respecto a esto, que ustedes saben que es un referente indiscutido con respecto al desarrollo de la inteligencia emocional. Dice que el líder disipa la bruma de las emociones tóxicas y canaliza las emociones en dirección positiva. Miren qué frase, ¿no? Para pensar y para seguir pensando. El líder disipa la bruma de las emociones tóxicas, del impacto que tiene la toxicidad de unos con otros. Y también canaliza las emociones de un grupo en una dirección positiva. Y nosotros creemos que esta es la función más importante que tiene el líder en los equipos, el liderazgo que se vive primero en la propia vida, en la familia, como recién escuchábamos, que se vive en las relaciones más íntimas, en los más próximos, en esos 5 personas que terminan siendo referentes de nuestros pensamientos, de nuestra manera de mirar la vida, porque también el desarrollo de inteligencia emocional nos ha hecho entender que nosotros vemos la vida como somos, no como es. Es decir, siempre lo que estamos haciendo es interpretar, y nuestra interpretación está condicionada por aquello con lo que nos alimentamos. Líder, una persona capaz de influir en las emociones de los demás. ¿Por qué? Porque cuando las emociones se dirigen hacia un aspecto positivo como el entusiasmo, por ejemplo, las metas que se van a alcanzar son mucho más elevadas, son mucho más importantes. Cuando lo que nos moviliza son las emociones tóxicas, nos moviliza el miedo, nos moviliza la ansiedad, que lleva a muchos equipos y a muchas empresas, y en mi experiencia lamentablemente también he sido testigo de eso, y que a veces la prevención con la que se logra un desarrollo de inteligencia emocional en el ámbito laboral nos ayuda a evitar estas consecuencias, pero muchas veces, si eso no se atiende, lleva a una verdadera desintegración. Cuando el avión cayó en el medio de la montaña por esas cosas de Dios, cayó en el único lugar donde no había roca, cayó en la nieve, el pedazo de avión donde estaban los pasajeros, los que se salvaron desde aquella fila 9, cayó sobre la nieve, 10 metros para cualquier lado había roca. Entonces, si hubiera caído ese avión en la roca, les puedo asegurar que se desintegraba. Eso mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que empezar a saber elegir convenientemente, inteligentemente a nuestros interlocutores. En la vida hay que tener interlocutores válidos. ¿A quién le otorgamos autoridad? ¿A quién escuchamos? ¿A quién le damos valor a su palabra? ¿A quién tratamos de imitar porque nos inspira? Porque nos lleva a otro lugar. Con esa mezcla maravillosa, ¿no?, que muchas veces las mujeres tienen tan desarrollada y que nosotros también lo podemos desarrollar los varones, que es esa mezcla maravillosa de firmeza y de ternura. En esa mezcla de firmeza y de ternura el líder despliega todo lo que él es. Porque la característica fundamental, de la que también recién escuchábamos algunas cosas con María Jaqués, es la empatía. Cuando los líderes son empáticos genera un efecto que se llama resonancia. Cuando los líderes no son empáticos, generan un efecto que se llama disonancia.
En las disonancias no hay armonía, no hay buena música. Entonces a veces uno entra a las organizaciones, entra en el ámbito empresarial, en el ámbito deportivo, en el ámbito educativo, y llega a las organizaciones y se encuentra con disonancias. Las disonancias, cuando las atendemos, se pueden transformar en armonías, pero nos tenemos que dar cuenta que son disonancias. El líder resonante es alguien que atrae con su mirada, que atrae con su modo de ser, pero esto no es una cuestión mágica o una cuestión que tiene que ver solamente con la simpatía o con algunas características de temperamento, sino que la reciente investigación cerebral, nos dice el mismo Goleman, pone de relieve a que hay ciertos mecanismos neurológicos en los que se asienta el liderazgo, un verdadero sistema límbico interpersonal. Es decir, hay algunas señales que nosotros transmitimos, que Daniel Goleman lo ha desarrollado a través de este estudio de las neuronas espejo. Hay algunas señales que transmitimos que realmente modifican la tasa hormonal, las funciones cardiovasculares, el ciclo del sueño, hasta el sistema inmunológico de una persona. Inclusive si nosotros analizáramos el proceso del enamoramiento o el proceso del amor, los enamorados desencadenan en el cerebro del otro una reacción, generan una resonancia que generan en el otro realmente este proceso de bienestar, este sintonizar con el otro, ¿no? Hay una interrelación fisiológica que tenemos entre nosotros, es decir, es muy perjudicial el efecto nocivo, las heridas que podemos dejar nosotros cuando no desarrollamos liderazgo. Desarrollar liderazgo no es una cuestión de privilegio de quien ostenta, como decía muy bien también los que me antecedieron en la palabra, no es solamente el que ostenta un lugar, un cargo, una situación, un organigrama, donde tiene que coordinar ciertos aspectos del trabajo o ciertos equipos. El que desarrolla liderazgo tiene que hacerlo porque es prevención en salud. Hay un aspecto fisiológico del liderazgo que hace que todos nosotros lo tengamos que desarrollar. Entonces los líderes aprueban o censuran, critican constructivamente o destructivamente, respaldan o no atienden las necesidades de los demás. Al líder que tiene desarrollado este aspecto emocional se le confía y se le respeta. Hoy la autoridad, ya hace muchos años, y ustedes lo saben mejor que yo, dejó de ser un lugar en una estructura orgánica de determinado lugar, de institución. La autoridad se otorga, y para que te otorguen autoridad, te la tenés que ganar. Y ganarte la autoridad se gana con esto, con ser personas confiables, merecedoras de confianza, en ser personas respetables, porque respetamos, ¿no? Los líderes emocionales son verdaderos atraedores límbicos, es decir, la expresividad de su rostro, su voz, sus gestos, nos llevan a la armonía, nos llevan al encuentro, nos llevan a superar las dificultades, nos llevan a buscar caminos, salidas, puertas de entrada y puertas de salida de los conflictos. En una organización donde todo es grave, estamos en problemas. En una organización donde nada es grave, estamos en problemas. Los líderes son los que saben esa diferencia. Son los que tienen esa capacidad de juicio, de discernimiento y que ayudan a que miremos en el mismo sentido, sin necesidad de estar mirándonos los ojos todo el tiempo, sino para mirarnos en función, como recién también escuchábamos, del servicio, que es el sentido del liderazgo más profundo, el servicio. Entonces las competencias intrapersonales de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la autorregulación emocional, la automotivación son muy importantes. Las interpersonales, como el desarrollo de habilidades sociales, como la empatía, son muy importantes. El desarrollo de una sana autoestima en el líder es muy importante. Pero lo importante es que este líder sea una persona en continuo aprendizaje, un simple aprendiz, un compañero de camino. Alguien que quizás por su experiencia, por su edad, por las cosas que le tocó vivir en la vida,
está en un lugar que simplemente lo coloca en el lugar de ayudar a otros. Santo Tomás de Aquino decía en el siglo XIII, ¿no? Este filósofo, este gran filósofo, este gran teólogo, decía: para el amor están hechas las diferencias. Si alguien está en un lugar de privilegio en alguna organización, si alguien está en un lugar donde tiene cierta autoridad o ciertas responsabilidades más importantes dentro de la organización, digámoslo de esa manera, solamente está ahí para servir, solamente está ahí para estirar el brazo, para tomar de la mano y para decirle al otro: mirá, no vamos a morir, esto no es tan grave, esto tiene solución, tenemos que buscar la solución juntos, ¿no? Y muchas veces las decisiones que tiene que tomar el líder son decisiones entre difíciles, no son decisiones entre lo fácil y lo difícil, son decisiones entre lo difícil y lo difícil, porque a veces no hay decisiones simples, porque los problemas complejos no tienen soluciones simples, porque las soluciones que tenemos que buscar son complejas, y porque juntos miramos más, porque juntos entendemos más, porque también hay una inteligencia colectiva que es mucho más importante que la inteligencia individual. Hay una inteligencia que nos supera. Entonces, cuando yo me entiendo desde la humildad, desde el humus, desde la tierra, decir que yo también estoy en camino como cualquier persona, y que puedo brindar mi experiencia, que puedo brindar todo lo que yo entendí, simplemente las lecturas que pude hacer en un momento determinado, o las personas, los maestros que se me fueron cruzando en el camino, entonces entendimos la verdadera sabiduría de lo que significa un liderazgo. Hoy un liderazgo es una persona que ha desarrollado estas competencias. El que ha desarrollado el liderazgo ha desarrollado estas competencias de inteligencia emocional, también en clave de inteligencia espiritual. Entonces aparecen estas cuestiones que recién mencionábamos de alguna manera también, que tienen que ver con la interioridad, el desarrollo de la interioridad y el desarrollo de la compasión. Entonces, ese desarrollo de la interioridad y ese desarrollo de la compasión nos va a servir a cada uno de nosotros para poder entender un poquito más de qué se trata del liderazgo. Cuando las personas se sienten optimistas, ya para terminar, cuando se centran más en los aspectos positivos, cuando las personas recuerdan cosas buenas y que tratan de quedarse en esos, anclarse en esos momentos positivos, todo lo negativo solito se va yendo. Cuando uno le dice a un hijo: bueno, yo necesito de que vos crezcas, de que vos madures, de que, bueno, tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son los talentos para desarrollar? Cuando uno empieza a iluminar un lugar, las sombras solamente se van corriendo solas. Entonces, la risa, la broma, la creatividad abren a la comunicación, consolidan la sensación de conexión y de confianza. Hay muy pocas cosas que tenemos que tomar con solemnidad en la vida. Tratemos de tomar con profundidad, no con solemnidad, la vida. Y entonces, cuando estemos frente a otro, seremos simplemente otra alma humana, también en aprendizaje, y el otro será líder en algún aspecto con respecto a mí, y yo desarrollaré el liderazgo con respecto a él. Entonces, el desarrollo de inteligencia emocional es esencial en el líder, porque tiene que ver con el ser, no con el hacer. Ahora, el líder no es tan importante lo que hace, sino cómo lo hace. Y eso va a ser inspirador para todos los demás. Les agradezco muchísimo este espacio, les agradezco este momento, y agradecerle también de nuevo a Jorge y a Marcelo por esta oportunidad de poder compartir con esta audiencia maravillosa.